Hace un rato leía declaraciones de Estela de Carlotto que ha sido crítica y que ha apuntado el gobierno, en definitiva, con este fallo. Sí, la verdad que es un retroceso en derechos humanos, un retroceso, dice un título de uno de los comunicados de Abuelas de Plaza de Mayo, en la memoria, la verdad y la justicia. Un país ejemplo en el mundo respecto a la sanción de los delitos de lesa humanidad, incluso asentar jurisprudencia para el mundo y cómo el impacto en los tratados de derechos humanos en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos. Este fallo de la Corte que se conoció ahora, los martes es el día que ellos presentan sus acordadas, sí, es el reconocer para un preso por delitos de lesa humanidad, un represor, que le valga el 2 por 1, que es la pena más benévola que normalmente se tiene como parte del Código Penal para cualquier tipo de delito, menos para los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, que tienen en un montón de situaciones condiciones absolutamente distintas que los delitos comunes, porque los crímenes de Estado revisten una gravedad, por lo tanto no prescriben, se juzgan todo el tiempo, por eso hay tanto debate incluso con las formas incluso de libertad, sí, ¿no? Que por ahí tienen ni con las preventivas ni con las cárceles domiciliarias, que era el debate que había hasta ahora. Un retroceso que es casi un indulto. A ver, voy a citar algunas de las declaraciones de hoy de Estela de Carlotto. Ha dicho, el gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya. Han querido reducir la cantidad de desaparecidos, nos quieren borrar de la historia, hacer una historia nueva con otro lenguaje y globitos de colores. Estela de Carlotto, que ha sido muy dura y ha dicho, estoy muy mal con el 2 por 1 que acaba de autorizar la Corte, es abominable. Varias cosas, ¿no? Pasa esto de la Corte, la Iglesia planteando que se sienten las víctimas del terrorismo de Estado con los victimarios, sí, en mesas de diálogo. No es casual, digo, acá juegan los dos miembros, el voto fue dividido. 3 integrantes, Hayton de Nolasco, Rosati y Rosenkrantz, que son los dos nuevos integrantes de la Corte, votan por esta 2 por 1 y hay 2 que votan en contra. Y además dicen, la jurisprudencia sienta que no vale el 2 por 1 para delitos de lesa humanidad. Yo decía recién, y lo decían los organismos, esto es casi un indulto. Muchos represores van a quedar libres por este 2 por 1. Es terrible, gravísimo el retroceso en derechos humanos que significa esto. A ver, algo digo que en definitiva no nos sorprende. Después están todos aquellos que quieren sindicarlo como un lineamiento político, ¿no? En esto de que en la Argentina estamos más cuestionados todos o bajo la lupa de cómo se piensa. Digo, hay cuestiones que me parece que no van en el tinte político y esto es una de ellas, y los derechos humanos, como tantísimos otros temas en la historia de un país y en su propia democracia, deben escapar a cualquier lineamiento político, a cualquier línea de pensamiento que uno tenga hacia su propia inclinación política. Pero en tal caso, de este gobierno nos sorprende, digo, también la otra lectura, ¿no? Como sociedad, ¿cuánto tiempo estamos dejando pasar acostumbrados a que en definitiva primero haya sido, como decía Estela de Carlotto, las expresiones respecto de los derechos humanos, en este caso el fallo de la Corte respecto del 2 por 1 y así hechos que se van suscitando y que en definitiva continúa? Sí, yo creo que la reacción va a ser muy fuerte. Ahora las abuelas están haciendo una conferencia de prensa a las 18, sí, seguramente van a estar allí todos los organismos de derechos humanos. No va a ser en silencio que vamos a recibir estos retrocesos en derechos humanos, porque vos bien decías, acá me parece que este no es un tema de bandería política, ni de partido, ni de agrupación, sino que realmente es una cuestión que hace a los derechos humanos en general, hace a la sociedad en su conjunto, y me parece que tenemos acá un problema de micrófono. Nosotros te escuchamos bien, pero hay un pepeo constante hay un... que nos va sacudiendo el diálogo. Decía esto, ¿no? Yo creo que va a haber reacción de la sociedad, porque esto nos pasó cuando tuvimos impunidad, cuando había leyes de obediencia debida, cuando hubo punto final, cuando hubo indultos. Bueno, ¿qué logramos? Logramos que se declaren que sean inconstitucionales, que se deroguen esas leyes, que se juzguen a los represores, que se los condene, más de 500 condenas ejemplares. Lo que no tuvieron
los desaparecidos, los presos políticos, que fue el derecho a un juicio justo, los represores lo tuvieron. Sí. Tuvieron defensa, tuvieron un juicio y tienen condenas. Esto es ejemplar, además porque creo que es ejemplar lo que hicieron los organismos de derechos humanos, porque nunca fueron revanchistas, todo lo contrario. Siempre dijeron, nosotros vamos con la ley, porque creemos en la vida, porque nuestro mensaje es de defensa de vida, de democracia. Esto es un retroceso que produce un enorme dolor, y la verdad que es coherente con una posición, como bien señalabas, que el gobierno viene sosteniendo, con retirarse prácticamente de las querellas, con no tener una acción decidida en relación a decir, avancemos con los juicios, que se cierre el proceso de condenas. Todo que lo se contrario. cumpla. Todo lo contrario. Todo lo contrario. 1 de mayo, día que algunos han disfrutado, día que otros hemos tenido que trabajar, pero en definitiva un día que nos sirve para un montón de evaluaciones. Y en ello el cuadro a nivel mundial de cómo se va dando el trabajo, digo, entre mujeres y hombres. En este caso el análisis de cómo repercute la situación de la mujer en cada uno de los cuadros de trabajo. Sí, mira, queríamos recordar un poco esto y aprovechar este día como para mirar algunos datos que son estructurales en la relación del trabajo mujeres y varones y desigualdades que se siguen repitiendo a lo largo de la historia para las mujeres en el mundo del trabajo, y también algunos datos un poquito más coyunturales que digan, bueno, ¿y cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos en este último año y medio los trabajadores y las trabajadoras? Recordar, supongo que lo habrán puesto como efeméride, que sale el 1 de mayo en conmemoración de los mártires de Chicago, Sí. de allí, aquella lucha por la reducción de la jornada a las 8 horas en 1884, y entonces allí, que fue esa gran protesta de trabajadores en Chicago que terminó con una feroz represión y que terminó con fusilados. Sí. A partir de un hecho ficticio. De las propias fuerzas de seguridad tiraron una bomba en donde estaba el sector de la policía. Esto se demostró a los pocos años, sin embargo le hicieron una condena a estos 4 mártires que fueron, uno se suicidó, los otros fueron ahorcados, bueno, después reivindicados por la historia en este 1 de mayo que conmemoramos, que hubo muchas movilizaciones de centrales sindicales y de organizaciones sociales. Pero vamos a mirar en una primera placa qué pasa con la participación laboral de las mujeres. La participación en el mercado de trabajo vino creciendo en todas las últimas décadas de manera sostenida. Si miramos ahí la tasa de actividad, lo que normalmente dicen la PEA, sí, es del 65,6 promedio, pero fíjense la diferencia entre mujeres y varones. 54,7 a 77,4. Hay una brecha del 23% de participación laboral desfavorable para las mujeres. Vamos a mirar la que sigue, que va a mirar esta relación de participación según el nivel educativo. Y vamos a ver que entre las mujeres también hay diferencias. Cuando la mujer solo estudió en el nivel primario, la participación es de un 39. Cuando tiene estudios secundarios es de un 58 y cuando hay estudios universitarios es 85. Así que aquí vemos qué heterogeneidad y que poder acceder al trabajo muchas veces también está ligado a los niveles educativos a los que se tuvo oportunidades de poder llegar y alcanzar. En la tercera placa que vamos a ver, vamos a mirar qué pasa cuando hay hijos o cuando no hay hijos en el hogar. Y fíjense las brechas de género. Cuando no hay hijos, la brecha es alrededor de un 27%. Cuando hay un solo hijo, es del 38% la brecha de participación. Pero cuando hay más de 2 hijos, es del 50%. Quiere decir que los hombres, cuando hay hijos, participan el doble que las mujeres en el mercado de trabajo. Y la relación se hace exactamente inversa, incluso cuando no tienen niveles de escolaridad elevados. Los hombres, si hay hijos, crece su participación y la de las mujeres decrece. Disminuye. Así que ahí me parece que hay algunas de las claves por las cuales tenemos que empezar a mirar por dónde están pasando las desigualdades que las mujeres tienen en el mercado de trabajo, y mucho tiene que ver con que siguen siendo las mujeres las que se encargan
centralmente del cuidado de los hijos. Tenemos otra para verla que habla del uso del tiempo y que tiene relación con esto que pensábamos recién. Hay una encuesta que hizo el INDEC hace 3 años del uso del tiempo y en general recomiendan los estudios económicos y los estudios feministas que se haga este estudio, porque miren lo que nos enseña. Las mujeres destinan 6,4 horas de tiempo en promedio al trabajo no remunerado, mientras que los varones destinan 3,4 horas. O sea que las mujeres destinan 3 horas más diarias al trabajo que no es remunerado. Esto implica no solo el trabajo doméstico y de cuidado, sino también los trabajos sociales y comunitarios. Si nosotros pensamos, las organizaciones sociales, sindicales, políticas, barriales, las iglesias, están plagadas de mujeres haciendo distintos tipos de tarea. Así que ahí vemos que el tiempo tiene una clara diferencia para varones y para mujeres. Estos eran como datos estructurales que se repiten a lo largo del tiempo. Ese dato es del censo, los que pasamos recién en las primeras placas. Sí. Ahora estaban poniendo una que le vamos a pedir que la vuelvan a poner. Es un dato coyuntural. Queremos pensar este 1 de mayo cómo nos está yendo a trabajadoras y a trabajadores. Es un informe del estudio del Centro CIFRA, un centro de la Central de Trabajadores de la Argentina, que señala cómo en el último año la participación en la relación, ¿vieron cuando dicen capital-trabajo que tiene que ver con la distribución de la riqueza? Los trabajadores han perdido 3,1 punto en la participación de la riqueza. En el primer trimestre del 2015 era 37,4, mientras que en el primero del 2016 es 34,3. ¿Saben qué es esto? Una transferencia de ingresos de 16.000 millones de dólares del sector asalariado para el sector capital. ¿Vieron cuando dicen la inflación fue, las paritarias no lograron recuperar lo que pasa con los docentes, sí. El 10%, el 12% se perdió. Bueno, ahí está. Los docentes, los sectores autogestionados, los sectores de la mayoría del trabajo, ahí vemos que fue para el capital y que perdió. Y eso hace una distribución más regresiva del ingreso. Y la última que tenemos para compartir habla de desocupación. Y aquí la desocupación ha crecido, los datos que tenemos son de 2016. Respecto del INDEC. Exactamente. El promedio de desocupación daba un 9%, pero cuando mirás para las mujeres era 10,5% y la masculina 8%. Saben que en el último trimestre de los datos del 2017, presentó el INDEC ahora hace poquito, la desocupación bajó. Pero la indicación que nos daba respecto a la reducción de la desocupación es que hay casi 2% de personas que dejaron de buscar trabajo. Entonces es un mal indicador porque es señal de desaliento. No se busca trabajo porque no se consigue. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos conmemorando el 1 de mayo y la verdad que es seguir combatiendo las desigualdades de género del mundo laboral, pero también peleando para que no haya regresión en los ingresos y en la distribución de la riqueza.